Hoy es jueves 24 de julio, estamos en Irún, son las 11:20 de la mañana. Dime para empezar tu nombre y tus apellidos. Jaime Rodríguez Salís. ¿Y en qué fecha naciste? 11 de diciembre de 1926. Vale. Y estamos aquí en Verán, donde tú vives. Donde yo vivo, que es Casa Verón. Casa Verón será una de las casas ya más antiguas de Irún. Yo he nacido aquí y he vivido siempre aquí, y mis padres y mis abuelos. O sea, era la clásica casa familiar en el pueblo. Eso estaba fuera de muros, se llamaba, porque los muros por lo visto debían de estar aquí, y esta casa estaba ya fuera de muros. Y nosotros tenemos mucho apego a esta casa porque hemos vivido ahí, y nuestros padres, nuestros abuelos, todo lo recuerdo. Esto era una sidrería, porque esta casa es la casa. Te habrás fijado que tiene como dos cuerpos de edificios. Tiene un edificio principal, que era donde vivían mi familia, y luego tiene otro edificio que era la sidrería, que actualmente lo hemos transformado en viviendas, en donde vivo yo y van a vivir mis hijos. Bueno, ya te comenté que estos testimonios que estamos recogiendo vamos a crear un fondo y los vamos a guardar en el archivo de Irún. ¿Eso te parece bien que se haga así? Muy bien. Bueno, empezamos un poco ya adentrándonos en el tema. ¿Cuántos años tenías tú cuando ocurrió el alzamiento militar del 36? Pues calcula, yo nací el 29, ¿no? De hecho. ¿El 26? El 26. 9 años, ¿no? Porque tú eres de diciembre, sí, o sea, pues, en julio tú tenías 9 años. 9 años tendría. Pues yo me acuerdo de la época un poco anterior al desastre. Háblame de esa época anterior. Era una época interesante. Yo cuando abrí los ojos, y que era un niño pues que tendría esos 8 o 9 años, pues Irún ya había un movimiento, era un pueblo pequeño, era un pueblo de 10.000, 20.000 habitantes, o 10.000, no, 20.000, y entonces se notaba ya un ambiente ya raro, había mucha exaltación con la cosa política. Entonces vinieron fundamentalmente, dominaban o se les distinguía a los que eran carlistas, que era toda la familia Cizabarrena, de Irún, y gente, muy buena gente, pero carlistas. Pero carlistas porque sus padres habían sido carlistas, y había carlistas, y había también republicanos. Republicanos correspondían a la gente más, vamos a decir, de izquierdas, más liberal, que al no querer ser carlistas y tradicionalistas, pues se hacían republicanos, que era una cosa que ya se parecía más pues a lo que existe y existía en Francia, que son regímenes libres, en donde hay elecciones y en donde no hay un presidente, cambian, y esa era la mente Irún. Entonces yo viví el momento ese muy importante en el que empieza a cambiar esa estructura. Entonces yo me acuerdo que había manifestaciones continuamente en el Paseo de Colón, que estaba aquí al lado, y entonces yo como niño de esa edad, una cosa muy clásica de niño, yo iba a las manifestaciones, y unos días con el puño cerrado cantando la Internacional, y otros días cantando pues el himno carlista, porque nos daba lo mismo a esa edad. Y yo tengo un recuerdo muy fuerte, porque en ese momento se proclamó la República, y el presidente era Alcalá Zamora, ¿no? Nieto Alcalá Zamora. Y mi tío, que era el hermano de mi madre, padrino mío, y además habitaba en esta misma casa con nosotros, o sea, teníamos una relación muy estrecha, le hicieron alcalde de Irún. Le hicieron alcalde de Irún no porque fuera republicano, porque él no era político, pero era un hombre de prestigio, ingeniero industrial,
muy conocido en el pueblo, jugador de pelota, de remonte, y le hicieron alcalde. Y él era muy buena persona. Yo suelo decir que es el alcalde peor que ha tenido Irún, porque cuando estuvo unos meses y empezaron a fusilar, él aprovechó que le llamaron de Francia para montar una fábrica, se marchó y no volvió. No quiso volver, porque dijo, esto es un país de locos, yo no vuelvo a este país, que se mata a la gente, pero matar a la gente ¿para qué? Porque aquí cuando lo tremendo de lo de una revolución y de la revolución de Irún es que cuando se empezó a matar, que aquí mataron a 18, no sé cuántos, se mataba sin distinguir quiénes eran. Y normalmente eran gente que había venido de Madrid, pues de vistas de aduanas o de empleados de aduanas, pero que no tenían que ver nada con la política. Pero sencillamente se les consideraba nacionales porque no eran rojos, porque no eran ni comunistas ni anarquistas. Aquí los partidos dominantes en Irún eran, por supuesto, el republicano, el carlismo, y luego estaban los anarquistas. Empezaba a surgir mucho el anarquismo y esos eran los partidos dominantes en Irún. Entonces yo a esa edad pues estaba mezclado con todo eso, porque a mí me daba lo mismo, a un niño le da lo mismo ir a una manifestación levantando el puño o levantando la mano o gritando viva el rey que gritando viva la república. Y ese fue los primeros años de mi vida. ¿Recuerdas la visita de Alcalá Zamora a Irún? ¿Recuerdas cómo fue aquello? Perfectamente. No se me olvidará nunca. Pero por una razón. Porque apareció con un coche que ahora en aquella época había, que ahora ya no hay, que era un coche muy grande, muy grande, abierto totalmente. Y entonces Alcalá Zamora venía en ese coche abierto. Claro, eso para un niño, para nosotros el espectáculo era más que el Alcalá Zamora, era el coche tan extraordinario. Y entonces, pues no se me olvidará nunca esa imagen. Y además Alcalá Zamora estaba con mi tío dentro del coche, porque claro, como era el alcalde, pues tenía que ir con él. Y entonces fue espectacular entrar por el paseo, por la plaza de San Juan, y el coche enorme con Aniceto Alcalá Zamora y mi tío allí saludando al público. Se saludaba así. Y ese es el recuerdo que tengo de la anterior a la guerra. Bueno, luego lo de la guerra hubo un preámbulo muy largo aquí en Irún, que eran esas manifestaciones, que eran los carlistas que tenían su centro carlista, y aquí en la plaza de San Juan tenían un local que era el centro carlista donde se reunían los carlistas y hacían teatros, y los niños íbamos al teatro. Entonces viendo que había teatro y qué obras de teatro serían. Y era muy abigarrado, era todo, era muy abigarrado. ¿Qué clima se respiraba, qué ambiente se respiraba en los días anteriores a...? Pues yo creo que la gente estaba desconcertada, porque no había habido nunca una revolución, bueno, muchos años atrás, y entonces no había una inquietud, ¿qué va a pasar? Pero no se tenía ni idea de lo que iba a pasar, y lo que pasó fue tremendo, no, ni sospechar. Y nosotros teníamos una tía, antigua maestra, solterona, vieja, que tenía 90 años, que vivía en un apartamento que le hicimos aquí arriba. Y entonces teníamos un teléfono de esos internos. Y entonces yo siempre me acuerdo desayunando, y mi madre allí en la cocina donde estábamos desayunando, y de repente mi tía, Natividad Iribarren, que llamaba por teléfono a mi madre, Lolita, que están entrando los moros
en España por el sur, los moros. Entonces yo me acuerdo que yo, claro, pues me iba atento a qué pasaba allí con los moros. Y entonces mi padre decía, nada, eso dura una semana. Viene el ejército y los echa y se acabó. Esas son las clásicas revueltas que hay en este tipo de países de desastre como somos nosotros. Pero duró 3 años la broma aquello. Aquello que creíamos iba a durar una semana duró 3 años. ¿Qué recuerdas de los cambios que hubo en la ciudad debido a la noticia del alzamiento militar? Ninguno. El pueblo seguía exactamente igual. Eran unas economías muy elementales. Entonces el que tenía una tienda una panadería, pues seguía vendiendo el pan. Y el que tenía una tasca seguía vendiendo la tasca. Ellos no notaban hasta que vino verdaderamente el problema. O sea que en el pueblo, ahora lo que sí se notaba es en la calle que había cambiado totalmente, porque la calle era un continuo movimiento de manifestaciones. Puedo, ¿no? Oye, pues entonces Irún la calle era un continuo movimiento de pequeñas manifestaciones. Y entonces, de vez en cuando, se oía la corneta de la Guardia Civil, que estaba, el cuartel está aquí abajo, y tocaban una corneta, y entonces se reunían y subían aquí al pueblo una pequeña compañía de guardias civiles con sus bayonetas caladas y a poner un poco de orden, que no hacían nada más que dar miedo. Subían y todo el mundo subía la Guardia Civil y la gente se retiraba. Y nada más, ese era el panorama. Pequeñas manifestaciones y luego la Guardia Civil, que era lo único. Está llamando del otro teléfono. Ese era el paisaje anterior a la revolución. ¿Qué recuerdos tienes de la organización de la defensa de Irún por parte de los republicanos? ¿Qué tipo de movimientos había de milicianos? Nada. Dijeron a la gente que sacaran las escopetas. Todos tenían escopetas de caza. Aquí naturalmente no había fusiles ni armas de guerra, y todo lo que había eran escopetas de caza. Entonces la gente sacaba sus escopetas de caza y a esperar a ver qué iba a pasar. Y no pasaba nada, porque aquí la guerra empezó si fue el 18 de julio el alzamiento, la batalla verdaderamente aquí en esto empezó mucho más tarde. Sí, ya en agosto. En agosto, sí. Y ahí ya es cuando notamos. A ver, háblame de eso ya, de que ya se notaba. Entonces ya notabas un ambiente de inquietud, un ambiente raro. La gente salía a la calle, hacía manifestaciones. Luego pidieron que sacaran la gente las armas. Entonces la gente sacaba escopetas, te venían a requisar. Yo me acuerdo que a casa vinieron pues a requisarnos. Mi padre no era cazador, pero tenía una escopeta de caza. Y entonces, sí, ya sabes que tiene usted una escopeta de caza. Pues tomarla. Mi padre le daba la escopeta, no, mi padre no era nada guerrero. Mi padre era republicano. Y no pasaba nada. Hasta que un buen día ya se las puso lo que se en serio. Y ya venían de Navarra los requetés, los requetés, y venían ya pegando tiros. Y entonces se formó una frontera inmediatamente en Endarraza. Endarraza y los montes hacia arriba de la peña de allá. Y amigo, eso ya era serio ya. Eso ya era serio. Entonces aquello sí fue bastante, no impresionante, fue muy curioso cómo uno se acostumbra a todo. Y aquello nos acostumbramos. Bueno, pues había una guerra y había unos señores que estaban arriba del monte con unos tirando tiros hacia adelante y los de aquí defendiéndose de esos tiros que los echaban. Y al final, al cabo de una semana, todo eso era normal. A nosotros nos llamaba la atención
una cosa que llamábamos los pacos. Y es que los tiros sueltos, que había muchos tiros sueltos, se oía pacum, pacum. Había un paco, echaban pacos. Pero no, los niños se iban jugando aquí tranquilamente en el jardín y todo eso. Y entonces, es más, al cabo ya de unas semanas de funcionar el frente, los niños empezamos a jugar ya con otro estilo de juego. Los chavales siempre somos muy actuales. Entonces teníamos la actualidad de que como teníamos esa guerra encima y nos parecía que era lo natural, porque era lo primero que habíamos conocido cuando habíamos abierto los ojos, pues hacíamos trincheras con piedra. Aquí había un edificio que estaba medio en ruinas, se estaba construyendo, y con esas piedras hacíamos trincheras y hacíamos guerras. Y a mí me sacaron un ojo haciendo guerra. Hacíamos guerras con tiragomas, y a mí con un tiragomas me dieron una piedra en el ojo, y claro, aquí el hospital ya empezaba a haber heridos, porque en el monte traían ya heridos, ya había una batalla ya en el monte, fija. Había una serie de, bueno, los carlistas que venían del otro lado, de Navarra, y luego los que estaban aquí. Y entonces en el hospital no había ni médicos ni nada. Y me llevaron cuando tenía eso, me llevaron a San Sebastián, en un cochecillo que tenía mi tío. Me llevaron a San Sebastián, y allí en San Sebastián, pues el médico me dijo, nada, está roto el cristalino, chaval. Está roto el cristalino, y nada, pues ponte unas gafas y aguanta la mecha. En aquel momento no se sabía ni operar ni nada. Y así me quedé yo, hasta los 85 años tengo ahora. Y moriré con esto porque yo ya no me opero. ¿Y cómo pudiste llegar a San Sebastián? Porque me imagino que... Muy mal. Pues era un coche pequeño, Austin. Había unos Austin pequeñitos, que ahora los veríamos y son como de juguete. Y entonces iba con un chofer, mi madre y yo. Mi madre que me llevaba y yo. Y al llegar a Ganchuriqueta nos empezaron a tirar tiros. Porque ahí había una especie como de frontera en Ganchuriqueta, y nos empezaron a tirar tiros de los requetes que estaban arriba. Y pasamos con el coche mandando tiros. Y pasamos. Luego, creo que está, bueno, el hecho de que tú tuvieras alguna herida o lo que sea en la cara, o creo que tuvo algún tipo de repercusión, o sea, debió de salir esa imagen en algún periódico. Sí, no, pero eso es más tarde. Eso es más tarde, sí. Vale. Luego, una vez que estaba yo ya así, volví, y entonces como empezaron a venir, hubo unos bombardeos, empezaron a venir unos aviones que debían ser italianos, contratados por Franco, y venían aquí a Irún y echaban bombas, 3 aviones eran, y echan bombas de risa. Una bomba cayó pues en la Plaza San Juan, hizo y nada más. Pero amigo, otra bomba cayó en el Centro Republicano y desapareció el Centro Republicano. Felizmente, porque ahora es una especie de placita, esa placita que está al lado del Reunión. Eso era el solar del centro republicano, de una casa que era el Centro Republicano, que con ese bombardeo, casualidad, cayó la bomba ahí y destruyó la casa. Entonces la casa se quitó y quedó eso. ¿Y qué te iba a decir? Me estabas comentando que habían 3 aviones, ¿no? Tres aviones, sí. Y ya, pues nos teníamos que refugiar cuando venían los aviones, tocaban las sirenas y las campanas y nos refugiábamos. Y en vista de eso mi madre dijo, oye, no, vámonos a Andaya. Estabas hablando de... Que mi madre decide ya en vista de que hay bombardeos y yo estoy con esto, con lo que no me puedo mover, porque con todo esto, con vendas y tal. Entonces perdona que te interrumpa,
¿Dónde os refugiabais cuando sonaban las sirenas o cómo lo hacíais en vuestra familia? Pues mi madre, que tiene mucha imaginación, encontró que aquí hay un pared maestra, que es esta que está aquí, la primera, que es la separación de esta casa con la antigua casa. Entonces es un muro muy grueso. Entonces nos puso unos colchones a derecha e izquierda y nos metíamos los 5, éramos 5 hermanos, los 5 niños y mi madre, nos metíamos allí dentro de eso mientras pasaba el bombardeo. Que el bombardeo no era nada, era un río. Pues eso, entonces mi madre me cogió a mí y me dijo, nos pidió un permiso especial. Nosotros esto es un pueblo pequeño, pero nosotros teníamos bastante prestigio en el pueblo, porque hemos sido gente sencilla y que no hemos hecho nunca nada malo, creo yo, vamos. Entonces teníamos un prestigio en el pueblo. Y pidieron un permiso para ir a Francia y nos daban. Y mi madre pidió un permiso para llevarme a mí a Francia y me llevaron a Francia. Entonces ahí cuando aparece en el puente, estaba todo lleno de periodistas porque era la guerra y estaban esperando a que hubiera noticias. Entonces aparezco yo en brazos de un Gudari, era Sarzazo, uno dieron, con una pinta Gudari tremenda, y en brazos, y entonces aparece en el periódico, "Invictim de la guerra", una víctima de la guerra. No tengo el periódico, eso no lo guardamos. Y esa es la historia de el final mío aquí en Irún. Bueno, luego volví. ¿Cómo fue la experiencia de pasar a Hendaya? ¿Cómo pudisteis vivir ahí en Hendaya? Pues el género humano se adapta enseguida a todo. Nosotros nos marchamos con mi madre, me llevaba las arras de la boda. Antiguamente esas se empleaban arras, que eran monedas de oro para casarse. Entonces mi madre conservaba las arras y esas arras las metía entre las vendas que tenía yo de repuesto y metía las arras ahí y pasamos, y con esas arras vivimos en una habitación pequeñísima y estábamos los 5 niños y mi madre en esa habitación, y una de mis hermanas se hacía pis, o sea que tú fíjate lo que era esa habitación, oye. Y yo solía decir, oye, a mí dejarme ahí fuera, o en el portal, que prefiero estar en el portal que no aquí oliendo toda este pilla de todas estas tal, y pasamos así muy justos. Me has comentado que estabais ahí tu madre y los hermanos. Mi madre y mis 5 hermanas. ¿Dónde estaba mientras tanto? Mi padre estaba en Pasajes, trabajando en la PISB. Por eso a mi padre no le vimos en todo ese periodo. Claro, para mi madre, fíjate, era terrible, ¿no? Su marido donde está fuera, en otro sitio, pero era así, era la vida de la mayoría de la gente era eso. ¿Tu padre estaba ahí trabajando en Pasajes y se quedó ahí durante unos días? ¿O? No, se quedó una temporada larga. Hasta que se escapó con otro de Pasajes en una lancha, en una motora, y vinieron aquí a Ponterrabia, a Ondarra, y ya no volvió más. Mi padre lo cogen y lo matan ahí, por ser republicano. Bueno, en aquel momento, lo tremendo de aquel momento es que ya empezaron a matar a la gente. Entonces había pues los Solves, el abuelo del actual Solves, todos esos eran españoles, vamos a llamar como llamarían ahora, que vienen de Madrid, porque pues han ganado un concurso para ser agentes de aduana, empleados de aduana. Oye, y en aquel momento bastaba solo que vinieras de Madrid para que te mataran porque te consideraban que eras español. Horrible,
Una revolución es una cosa horrible, porque es un desconcierto, unos errores. Fíjate, era un enemigo. Uno que venía de fuera era un enemigo. Se consideraba que era un enemigo, que era fascista. Pero ¿qué coño va a ser fascista? Y aquí mataron a varios pensando que eran fascistas y no eran. Eran sencillamente, pues como a mí me cogen ahora y ¿yo qué soy? Pues dirán seguramente, pues este es españolista porque habla español y no habla euskera, por ejemplo, yo no sé euskera. Y son todos errores que se cometen en la guerra. La injusticia mayor de la guerra es eso, es que se comete una serie de errores imperdonables. Venga. Bueno, estábamos hablando de que habíais llegado a Hendaya. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Había más gente de Irún? Todo gente de Irún. Hendaya era bastante divertido, porque además como coincidía que era verano, íbamos todos a la playa, y nos veíamos todos en la playa. Y todo eran hijos eso, pues de gente de Irún, que habían sido republicanos o no republicanos. Había muchos que no habían sido republicanos, pero sencillamente se habían marchado de lo que consideraban que era peligroso, una guerra. Y entonces teníamos una colonia muy interesante, que en el fondo éramos todos, parecía Irún. Había uno que decía, cuando la toma de Irún, en el septiembre, la toma de Irún por los raquetés, por los carlistas. Y algunos decían, no, la toma de Hendaya, porque todo Irún se escapó a Hendaya. Y ocupamos toda Hendaya. ¿Cuál fue la actitud de los habitantes de Hendaya con respecto a tanta gente que buscaba refugio? Pues los de Hendaya estaban muy mosqueados con nosotros. Entonces el francés, ya sabes que es muy egoísta. Bastante. Cuidado que tú vives en Francia. Sí, pero franceses no son. ¿Tienes hijos franceses? No. ¿Estás casada? No tengo nada que ver con Francia. También estarán ellos mosqueados conmigo porque vivo ahí. Sí. Pues los franceses estaban muy mosqueados con nosotros. Además consideraban que éramos unos zarrapastrosos, que veníamos de una guerra, que éramos perdedores. Y entonces entrábamos allí y menos mal que no había cosas esas de quitar el trabajo. Había trabajo para todos. Si no, nos digan lo que sería. Nos echarían a patadas. Y luego, pues bueno, había, como pasa en todo, había buena gente. Casi todos eran unos egoístas, como los franceses son muy egoístas. Pero había gente muy buena también, que nos atendían y nos cuidaban. ¿Cómo hacíais ahí para poder buscar alimento, como un poco para subsistir, para cubrir las necesidades? Pues teníamos un poco de dinero. Y el que no tenía dinero, pues no sé cómo se arreglaba, no te puedo decir. Pero nosotros teníamos un poco de dinero. Mi abuela era una persona muy rica y vino con su servicio y todo a instalarse a un hotel aquí en Hendaya. Pero claro, y tenía una tía que tenía fortuna en América y el administrador pues le mandaba dinero de América. Entonces yo pertenecía a una familia en cierto modo desahogada, vamos, económicamente. Entonces en esos momentos, como gastas muy poco, pues te defiendes con muy poco dinero. En ese aspecto no tuvimos problemas. ¿Cómo ocurrieron las cosas después de esa estancia en Hendaya? ¿Seguisteis ahí? ¿Os trasladasteis a algún sitio? No, entonces ya llegó un momento en que había que tomar una determinación. Y mis padres, yo tenía unos padres que eran encantadores, mi padre y mi madre, y además se querían mucho entre ellos. Y entonces encontraron un amigo vizcaíno que tenía un restaurante, que llegaron a hacer un restaurante bueno en París,
que se llamaba Zatoste, el restaurante. Y entonces le contrataron a mi padre y a mi madre para que fueran allí al restaurante. Les dejaban un piso arriba en la Guardilla, que era, son así los pisos en París, y ellos trabajaban en el restaurante. Y mis padres se encantaron. Dice que es el momento, de los momentos mejores de su vida. Nos cogieron a todos los hijos y nos largaron. Uno, a mí me mandaron donde una tía mía de San Sebastián, que era el fastidio puro, vamos. El yerno marino de guerra, los hijos en el frente como carlistas, y yo estaba allí en esa casa. Y ahí estuve yo un año y medio, 2 años, viviendo con los nacionales, vamos a decir. Y ¿Dónde estaba esa casa o tenías algún nombre? Era una villa en San Sebastián, Nere Cayola. Y allí estuve año y medio, muy bien, muy a gusto. ¿Cómo era pasar de un ambiente un poco más republicano no te das cuenta. A eso? De niño no te das cuenta, porque no percibes lo principal que es la política. No percibes. Te das cuenta que ellos eran un mundo muy extraño, donde los mayores se pegan, pero no te das cuenta por qué se pegan, ni quién tiene la razón, ni quién deja de tener nada. Bueno, antes hemos avanzado un poco en el tiempo, pero supongo que vosotros visteis que Irún ardía desde Hendaya o... Sí, bueno, entonces una de las cosas importantes en Hendaya es que cuando nosotros vivíamos en Hendaya, pues yo estaba con mi madre, naturalmente. Entonces había un parque, que no me acuerdo cuál es, lo que está aquí en Hendaya, que desde ese parque veías todo Irún, muy bien. Y entonces de ahí vimos 2 cosas interesantes. Una, la entrada de las tropas de Requetés de Francia, y otro, el incendio de Irún. Y el incendio de Irún era tremendo porque era una impresión desde allí, ver todo el pueblo quemándose. Y mi madre, que era muy visilla, pues veía desde el parque, había marcado, había cogido una referencia para de noche a ver dónde estaba nuestra casa. Efectivamente, fuimos de noche a ver cómo estaba quemando Irún, y decía, ya está, ya llegó el fuego a Veraún. Se está quemando, y no se había quemado. Felizmente la referencia había fallado. Pero vamos, veíamos todo lo que sucedió allí, era impresionante. Las cenizas, a los segundos y tercer día todavía llegaban cenizas de Irún a Hendaya. Y veíamos cenizas del incendio. Y luego la otra cosa fue la entrada de las tropas, que nosotros veíamos también desde ese parque, veíamos la Avenida de Francia, y de repente ya cuando oíamos, bueno, Fuerte Guadalupe estaba disparando continuamente, y disparaba a un puesto donde se suponía que estaban los Requetés, que era en la ermita de San Marcial, ¡Bumba! Disparaban y nosotros veíamos ¡bumba! Y de repente un día pues vimos que no caían ya que tiraban bombas, pero no caían entonces dedujimos que había caído aquello. Ya no había carlistas allí, porque ya no disparaban desde Guadalupe, que eso ya había cogido ya los Requetés. Y efectivamente así fue. Y luego, ese día ya era la caída, ya bajaron hacia Irún, y entonces vimos de repente, se veía la Avenida de Francia, y veías un carro blindado que entraba en la Avenida de Francia. La Avenida de Francia no tenía ni árboles ni nada, era una cosa limpia. Y veíamos la línea de la Avenida de Francia,
y veíamos el carro blindado y detrás los requetés o los soldados o lo que fuera avanzando detrás de protegidos por el carro blindado, y llegaban al puente internacional y allí ya ya estaban libres y cantaban y viva España y viva qué y tal, y vinieron tres carros blindados, y entonces vivimos muy bien. Yo tengo un recuerdo muy claro una imagen muy clara de esa entrada, que eran 3 carros blindados, uno detrás de otro, y cada carro iba con un grupo importante de soldados detrás con fusiles avanzando, y hasta ahí tomaron Irún. También, o sea, había algunos milicianos que todavía seguían ahí resistiendo en esa zona, o... Muy pocos. Aquí la gente, bueno, aquí en Lima, en todos lados, en cuanto ves que ya la cosa está perdida, echas a correr. Y aquí verdaderamente no hubo defensas heroicas y cosas de esas. Hubo cuando estaban en el monte, allí, se defendían heroicamente. Una cosa espantosa fue en Irún, que a nosotros nos contaron de niños, yo eso no he conocido, pero vamos, lo oía, que es que hay una serie de chavalas, que ya cogerás el nombre ahora cuando hagas el reportaje, una serie de chicas, de chavalas de Irún, que les habían propuesto ir a limpiar. Había un grupo de republicanos que tenían en Canchulizqueta, tenían su sitio, su posición, se llamaba, su posición, y allí estaban y comían y dormían y todo. Y entonces les dijeron que fueran a echarles una mano y a limpiar esto un poco todo aquello. Y estas pobres chavalas dieron como un plan, serían chicas de 17 años, 18 años, como un plan, pues muy bien, pues ya iremos. Fueron, y amigo, hubo un avance pequeño de un grupo de requetés, avanzaron, les cogieron a todas y les fusilaron allí mismo. Te refieres a picoqueta, ¿no? Eso... El picoqueta, sí, que eso tú lo cogerás ahí bien a hablar con mucha gente, pero tienes que resaltar eso, porque fue espantoso. Fue de una frialdad, bueno, lo que suele ser la guerra. ¿Se comentó mucho ese hecho en No, porque no había ni prensa, ni radio, ni nada, entonces era de boca a boca, ¿no? Se comentaba. Oye, creo que nos han cogido a la de tal y a la hija de tal, estaba la hija de tal y el sobrino de tal, y les fusilaron, joder, qué cabrones, y tal, pero nada más. Pero fue espantoso. Eso luego se repitió, fíjate, por toda España, pues durante 3 años. Bueno, y está ocurriendo ahora. Es lo que supongo que ocurrirá ahora ¿dónde están? Pues en Gaza, en Ucrania. En Ucrania, pues en todos los sitios será lo mismo. Les cogerán y con toda frialdad les matan. Es horrible la humanidad, La humanidad es una cosa horrible. Sí. La facilidad que tenemos para hacer el bien y la facilidad que tenemos para hacer el mal, ¿no? Somos muy... Sí, tenemos una gran facilidad. Sí. A ver, volvemos un poco al... Bueno, me habías comentado que tú habías ido a Donosti a casa de familiares tuyos. ¿Qué recuerdas de esa época? Porque Donosti me imagino que ya estaría ya tomado ya. Sí, en cuanto cayó Irún, ya el resto no se movió. O sea, hubo un avance, pero no hubo lucha. Entonces, San Sebastián, por ejemplo, nunca fue un sitio de lucha ni nada. Cayó en manos de los nacionales y fue nacional y se acabó hasta el final de la guerra. Y yo estaba en una familia de ahí en San Sebastián. ¿Cómo era la vida de un niño ahí en Donosti en esa época? No sé si por parte de los nacionales había ahí cierta organización de los niños, o no sé si la falange... Sí, la falange, a todos nos vestían de falangistas. Yo iba con el gorrito y con las
esta camisa azul y tal, y luego nos ponían un fusil de madera y desfilábamos. Y todos los domingos desfilábamos. Y yo encantado, de niño, pues desfilando con una joven que más quería. Yo ni me daba cuenta de si estaba yo, tenía que estar en contra o a favor, ni me daba cuenta. En ese momento también tu familia estaba un poco dispersa. Eso es dispersa, ¿no? Totalmente. Mis padres en París, mis hermanas también repartidas entre parientes. Yo tenía 5 hermanas. Esta casa estaba ocupada. Nos ocuparon la casa. Cuéntame eso de que ocuparon la casa. Pues cuando se quemó Irún, naturalmente, se quedó mucha gente sin casa, en la calle. Entonces, cuando nos marchamos, cuando evacuamos y nos marchamos de aquí, quedaron muchas casas libres. Por ejemplo, esta, claro, nosotros de Francia. Entonces, los que habían perdido la casa, como es natural, pues ocuparon las casas que estaban vacías. Y aquí vino un pariente nuestro. Y entonces, bueno, a nosotros, mis padres eran muy buena gente, pues les pareció natural, les daba rabia, pero les pareció natural. Tuvimos la suerte de que todos los que ocuparon aquí no les interesaba ni los libros ni los cuadros. O sea, te roban todo lo que fuera plata, cubiertos, vajilla. Nos pelaron todo eso. Lo demás lo dejaron todo, felizmente. Ni un cuadro faltó. Bueno, ¿qué te iba a decir? Es que habían ocupado... Sí, habían ocupado, sí. Aquí estuvieron toda la guerra, los 3 años, más luego otros 2, y luego llegó un momento en que ya empezaron a actuar los juzgados, y entonces como no tenían ninguna razón de ocupar, era una razón de guerra, pero la guerra se había terminado, entonces empezaron a tener que devolver. Y a nosotros nos devolvieron la casa. Pero hubo un momento en que nosotros, los dueños de la casa, vivíamos en el sótano y los que no eran dueños vivían arriba en nuestros pisos. Y yo jugaba con juguetes míos de antes de la guerra con los niños de arriba, que era gente conocida de Irún, y salíamos al jardín y jugábamos con mis juguetes. Y luego cuando llegaba la hora de cenar, volver a casa, cogían los juguetes, los míos, y se llevaban a casa y yo tenía que aceptar. Situaciones absurdas en las guerras. Pero en fin, eso es lo menos que le puede pasar a uno. Nosotros, en medio de todo, tuvimos suerte porque no se nos murió nadie en la guerra, ni tuvimos ningún disgusto gordo. Sin embargo, algún familiar sí que fue represaliado, ¿no? Sí, primos y eso muchos. Ajá. En la cárcel, yo tuve una prima que estuvo 3 años en la cárcel, en Ondarreta. ¿Quién era esa tía? La hermana de Pacho Rodríguez. ¿Te acuerdas del famoso general? Ah, sí. La hermana del general. ¿Y cómo se llamaba ella? Mercedes Rodríguez. Ajá. Y es que estaba casada con Bienave, un hermano del pintor, Bienave, que era un socialista, no sé qué en aquel momento, tremendo. Él también fue represaliado, ¿no? Sí, él estuvo 7 años en la cárcel. Y ella aquí también en Ondarreta, un montón de tiempo. Pero muy poca gente. ¿Y sabes por qué fueron represaliados? ¿De qué se les acusaba? Pues eso, a mi primo Bienave, porque era socialista. En aquel momento se mataban por ser socialista. ¿Igual por rebelión militar o...? No, nada. Sencillamente te cogían y si eras socialista o tal, te detenían. Esa es la represión militar. ¿Cómo vivías tú o en tu familia el hecho de que algunos fueran más republicanos, otros más... tirando a los nacionales? ¿Cómo...? No comentábamos. Yo, por ejemplo, vivía en una familia absolutamente nacional.
ahí se te he dicho yo, en Erecayola, en San Sebastián. Y no había ninguna, no se discutía. Tú eras así, y se acabó, no se discutía. ¿Cómo volviste a juntarte con tus padres? No sé si fue mientras estabas en Donosti o me has dicho que ellos estaban en París. Ellos estaban en París y ya acabó. Pues cuando terminó la guerra, que fue el año 39. El 39, pues acabó la guerra, entonces empezó ya la cosa a ordenarse y a la gente volver a su sitio y tal. Entonces mis padres, que ya habían estado en París un tiempo, pues decidieron volver. Y anda ya. Y volvieron y luego aquí encontraron gente que les ayudó a pasar vamos, a integrarse, a entrar en el mundo nacional. A mi padre muy gracioso porque era un hombre que tenía muchas simpatías porque era muy buena persona y tenía prestigio en Irún. Y no le fusilaron cuando volvió, pero le destierro. Y entonces no podíamos vivir nada más que a 7 kilómetros de la frontera. Viste qué ridículo. Ese era el destierro. Y entonces nos fuimos a vivir a Pasajes Sancho. Y allí estuvimos un par de años, no me acuerdo cuándo, exiliados, como rojos. Ahí volvisteis a juntaros. Y ahí nos volvimos a juntar. ¿Cómo era el ambiente ahí en Pasajes en esos años? Todos completamente en contra del régimen. Sí. Toda la gente era más bien anti-Franco. Eso. O sea, no se manifestaban, pero tenían ese sentimiento. Ahí que tú recuerdes qué visión tenías tú de que realmente había habido una guerra. No sé si veíais ahí, pues no sé, prisioneros que venían de algún sitio, también estando el puerto en Pasajes, no sé si había ahí algún movimiento también. Pues ahí hubo un movimiento muy particular, que venía mucha gente que había pasado ya, porque la frontera había mucha gente que desde Barcelona pasaba ya a Francia, terminada la guerra. Todos los franceses, que no les interesaba que estuvieran allí esos exiliados, los devolvieron otra vez a España. Y entonces a muchos de ellos los devolvían a la frontera de aquí de Irún. Y entonces era muy curioso porque los llevaban de aquí, los llevaban a campos de concentración, los nacionales. Y entonces se formaban como grupos de 1000 personas o 1000 o lo que sea, que venían andando desde Irún. Y llegaban a Pasajes, y en Pasajes la gente, que era muy contraria al régimen que estaba en ese momento, o sea, eran todos familias que habían sido nacionalistas o gudaris o tal, pues cuando veía ese grupo les aplaudían. Y no sabes qué emocionante era. Mira aquel grupo que venía andando, plum, plum, plum. Oye, andando venían, desde Irún. Pero grupos donde había, pues eso, 1000 personas, 2000 personas, venían andando. Y entonces la gente de Pasajes, y supongo que otros pueblos serían lo mismo, iban y les daban pan, y les daban chocolate, y les daban cosas, les daban comida y tal. Y les aplaudían y les animaban. ¿No había miedo de expresar ese tipo de...? Ya en ese momento se había pasado ese miedo. Es una cosa muy rara lo de las guerras. No sé si... Creo que en aquella época también, no sé si coincidió que tú estabas en Pasajes. Ahí estuvo, bueno, ahí retuvieron un barco, ¿no? Creo que el Galdames. El Galdames. No sé si te pilló a ti en esa época o... No, pero sí, era esa época. Y en ese barco es donde le cogieron a mi primo
Bienave, a Bienave, a Gerardo. A Gerardo, sí. Y esos fueron directamente a la cárcel todos. O sea, en ese barco también iba Florencio Iracheta y también le detuvieron mientras estaba en... Sí, no sé, pero creo que sí. ¿Tú tienes recuerdo de haber visto eso? No. No tienes. Yo tengo un recuerdo de que el barco había llegado a pasar, porque yo vivía en el puerto. Claro. Y era un barco, para nosotros era un barco grande. Y que había mucho rojo en el barco, y los rojos eran esos. Y ahí también cogieron a alguien y lo mataron. Directamente del barco al paredón. Así, ¿eh? ¿Y cómo reaccionaba el pueblo, la gente del pueblo antes? Nada, no había ninguna reacción. Cuando hay una guerra de estas es una cosa completamente... Te parece normal todo. Es tal bestialidad todo lo que se está ocurriendo a tu alrededor que al final te parece todo normal. Que cojan un barco y los matan a todos, pues bueno, pues te parece normal. Y dices, joder, qué barbaridad, pero nada más. O sea, la persona se acostumbra a todo, hasta eso, que es lo que estará ocurriendo ahora. ¿Tú crees que ahora están todos allí preocupadísimos? Porque nada. Bueno, cada uno a cuidarse a sí mismo. Eso es, cada uno. Eso, sí. La supervivencia. La supervivencia. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí en Pasajes? En Pasajes estaríamos un par de años así. Un par de años. Exiliados, fíjate que exilio. A 7 kilómetros de la frontera. ¿Ahí ibais al colegio, en Pasajes? No, yo estaba haciendo el bachiller. Entonces cogíamos el tren y nos veníamos todos los días a Irún, porque allí no había instituto. Al instituto de Irún. Íbamos unos cuantos que estábamos allí, íbamos al instituto, pues pasamos el día aquí en Irún y luego volvíamos a la noche al exilio, nuestro lugar de exilio. ¿Y cómo era eso de encontrarse otra vez supongo que con amigos o gente conocida aquí en Irún o...? Pues nada, porque claro, te encontrabas con hijos de carlistas y con nada. Ya te digo que tienes una mentalidad que yo no te puedo explicar porque es tan especial. Pero tienes una mentalidad cuando hay una guerra que no se puede explicar ahora con normalidad. Allí nos encontrábamos y éramos eso, pues los izabarrenas eran muy amigos míos y los izabarrenas eran completamente carlistas, vamos, de generaciones. Ahí tratabais con normalidad. Y tratábamos, no, aquí a jugar al fútbol y a casa de leche, sí. No nos importaba nada más. La guerra y todo eso ya pues, pasaba a un segundo plano. No tenía interés. ¿Cómo fue la posguerra o qué idea tienes tú o qué recuerdo tienes tú de...? Bueno, pues ya después de todo eso, como vino enseguida la Gran Guerra, la Guerra Europea, pues ya nos dividimos en francófilos y germanófilos y anglófilos. Y nosotros naturalmente éramos anglófilos. Y luego había otros chicos que eran hijos de familias de carlistas y esos eran germanófilos. Y también una cosa absurda. ¿Cómo cambió? Porque tú has dicho antes de la guerra, ¿no? Después de la guerra, ¿cómo cambiaron esos 3 años en vuestra vida familiar? O sea, ¿cuáles fueron las grandes diferencias entre vuestra vida, vuestra situación anterior a la guerra y después después de la guerra? Pues totalmente distinto, porque la economía también cambió completamente. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos una sidrería importante que había hecho mi padre, sidra Champañada, una sidra moderna, y le confiscaron todo, le robaron todo, se quedó sin nada. Entonces vivíamos pobremente nosotros porque éramos una familia pues que teníamos nuestra abuela, entonces que tenía dinero y nos ayudaban y tal, pero supongo que todo el mundo aquí andaba. Yo he visto este jardín con patatas,
que de repente mi padre decía, nada, hay que plantar patatas, porque si no vamos a pasar hambre, y levantar todo el jardín, las plantas, los árboles, todo fuera, patatas. También cambia la idea de te defiendes ante una nueva economía, y la economía que viene después de una guerra de esas es una economía de pobre, claro. No lo pasas mal tampoco, ¿eh? Luego ahí yo he descubierto que la felicidad no está en el dinero ni en cosas de esas. Hay otras muchas cosas que son importantes. Y nosotros éramos muy felices, sin dinero. ¿Cómo transcurría vuestra vida después de la guerra? ¿Te dices que eres muy felices? ¿Cómo...? Bueno, normal, al colegio, al instituto, a estudiar, los recreos a jugar al fútbol y luego a casa a pegarnos de tortas aquí con lucha entre chavales. ¿Ahí se organizó algún equipo de fútbol? Sí, se hizo un equipo de fútbol y fuimos nosotros y salimos campeones. Ajá. Yo siempre tengo mucho orgullo de recordar eso. ¿Y entre quiénes jugabais o qué otros equipos había o cómo...? No, éramos todos chavales de aquí de Irún. ¿Que era algún partido que se organizó así un poco llamativo? No, y había un grupo de Falange que quería atraerse a la gente, y entonces les organizaron un equipo de fútbol y nos pagaban todo, las botas, las camisetas, nos daban el balón y el juego. Para nosotros, vamos, aunque hubieran venido los rusos encantados si nos daban balones y cosas. Y entonces se hizo un torneo y el Verón, se llamaba el equipo nuestro, el Verón salió campeón. Nada, una tontería, una sosada, campeón esos de niños. Bueno, me has comentado que aquí, bueno, pues había ese tipo de maneras, ¿no?, de atraer un poco a la gente a esa nueva, no sé, a esa nueva ideología o a ese nuevo pensamiento. ¿Cómo ves que la gente recibía eso? ¿Realmente...? Nada, no había ideología. No había ideología. Incluso los chicos que eran carlistas en la época primera, luego ya no eran nada. Nosotros que éramos republicanos, nada. Había una gran desilusión de todo eso y se había desprestigiado, vamos a decir. Había un desprestigio muy grande de lo que eran los partidos políticos. ¿Cuáles eran vuestros temas de conversación entre los chavales o entre los jóvenes? ¿Hablabais de ese tipo de cosas o era algo que ya no iba con...? No, ya no hablábamos de la guerra ni de nada. Nada. Hablamos igual que ahora, lo que hablan ahora los chavales de esa época, de esa edad. De chavalas empezábamos a hablar ya y nada más. No sé si tienes algún recuerdo, no sé, especial de que se haya quedado un poco sin recoger o que se te haya pasado un poco... Pues seguramente, pero no me doy cuenta ahora. Luego, una vez ya, ¿cuándo para vosotros o en vuestra familia ya terminó lo que fue la guerra, la posguerra? O sea, ¿cuándo empezasteis un poco a tener la sensación de que, bueno, de que las cosas iban un poco adelante ya? Pues hubo un momento de exaltación muy fuerte al principio, que era mientras duró la guerra y tal. Pero luego ya nada, ya nada. Cuando se terminó la guerra y todo eso ya, la gente estaba un poco aburrida de... Entonces además, como te he dicho, empezó la guerra de Alemania y entonces ya la gente tiene mucho más interés, tiene mucha fuerza, entonces que si el desembarco americano en tal, entonces eso es lo que nos interesaba. Ya lo de aquí había quedado empequeñecido todo. Bueno, luego en Irún me imagino que hasta que se reconstruyó un poco la ciudad, ¿no?, todavía quedarían un poco
vestigios, ¿no? De que aquí hubo bombardeos, no se habría ahí... Aquí estuvo años esto con las casas en ruinas. Años. Con todo el Paso Colón en ruinas, sí. ¿Solíais acercaros ahí o qué? Sí, jugábamos en las ruinas, sí. Hacíamos casotas en todas las ruinas, sí. ¿Estabais familiarizados al final? Totalmente, era como nuestro paisaje, como nuestro... Es curioso, ¿eh? Era como si fuera nuestro... Todo eso siempre había sido así. Estuvieron quemados en todas las ruinas. ¿Cómo luego ya, a lo largo del tiempo, cómo se ha vivido en tu familia el hecho de la guerra, el hecho de, bueno, pues no sé si, supongo que en la posguerra también un poco el hambre, el racionamiento, no sé, todos estos recuerdos, ¿cómo se han vivido en tu familia después ya de esos acontecimientos? Si se ha hablado de ellos, se ha recordado... Hombre, nosotros nos acordamos mucho de toda la época del racionamiento. Hubo momentos en que había casi hambre. No llegamos a tener nunca hambre aquí, pero vamos, pero rozando, ¿eh? Teníamos un pan que no se podía hacer pan porque no se le podía dar forma. Era una harina tan absurda, tan poco harina, que había que hacer como unas bolas para comer. Pero vamos, normalmente no había... No hubo problemas de hambre. No sé, yo creo que un poco ha quedado así recogido, ¿no? De lo que fue tu experiencia de todo esto. ¿Qué opinión tienes de todo lo que es los intentos que se están haciendo ahora por esto que se llama la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Yo tengo muy mal... Soy muy pesimista. Claro, he vivido muchos años en un mundo en el que la gente era así, luego así, luego así, luego así. Soy muy pesimista. Y entonces yo veo que en mis 50 años que he vivido con uso de razón, no ha cambiado nada. ¿Cómo recuerdas la democracia, el hecho de, bueno, pues de que llegara la democracia, no sé, cómo, ahora desde hoy, quiero decir, mirando hacia atrás, ¿cómo recuerdas todo eso? El final de la dictadura y... Con un gran pesimismo. También. Yo muchas veces digo que tengo ganas de morirme para borrar todo ese horror que he tenido de vida y de experiencias. Un horror. ¿Te puedes imaginar lo que ha sido esto? No puedo. No puedes. ¿Qué edad tienes tú? Yo 36. Joder, nada, pero bueno, no puedes. ¿Te puedes imaginar lo que es esto? Entonces aquí lo único que vale es si tienes suerte y el querer, en encontrar a la persona que tú le quieras y que ella te quiera a ti, y que tengáis un respeto mutuo y que os comprendáis, que no es fácil tampoco, ¿eh? Ya ves la cantidad de divorcios que hay y todo eso. Yo no podría, yo estoy viviendo 50 años con una mujer y me he separado, se ha separado ella, mejor dicho, ella dice que soy yo, es ella la que se ha aburrido y se ha marchado. Y para mí, ya si volvieran a nacer, lo único que tengo que buscar yo es querer. Querer yo una persona que es muy agradable, querer es muy agradable y que te quieran es muy agradable. Lo demás son tonterías, oye. El acostarte, el tener chavalas y tal. Yo he sido muy mujeriego, ahora ya no soy, pero he sido muy mujeriego. Y tengo unos recuerdos muy buenos de mi época de mujeriego. Pero es filfa, eso no es nada. Lo que tiene importancia es querer y que te quieran. Saber que hay una persona que pase lo que te pase, te quiere y te va a ayudar. Y eso es lo que no hemos encontrado en grande y todavía no, ya ves que no hay.
Ya ves cómo andan los mismos franceses y cómo andan, ¿no? A torta limpia. Luego, hay una cosa también que tú antes me has dicho que tú no hablabas euskera. ¿Cómo viste tú? ¿Tú crees que la guerra y tal tuvo algo que ver con que en Irún se dejara de hablar euskera o cómo? No, eso yo lo tengo muy claro. En Irún iba a desaparecer el euskera de una manera normal, como desaparecen los dialectos y como desaparecen muchos idiomas. Y en Irún iba a desaparecer. Lo que pasa es que luego ha habido unas connotaciones políticas que han hecho que vuelva el euskera. Yo, por ejemplo, mi suegro, yo me casé con una chica en París, y es que mi suegro estaba exiliado en París, pero un nacionalista de esos fanáticos, de esos espantosos. Y entonces a mí me dijo, oye, tú con mi hija no te casas, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hablas euskera. Digo, me cago en la más salada. Y yo voy a tener que aprender ahora euskera para poder casar con su hija. Y entonces le dije, no, lo que vamos a hacer es, yo le prometo que mis hijos hablarán euskera. Yo no voy a aprender porque no tengo tiempo y le mentiría. Pero mis hijos van a hablar euskera. Y efectivamente mis hijos hablan euskera. ¿Pero por qué? Porque la madre es también nacionalista fanática como su padre y les ha obligado un poco a mantener el euskera. Pero eso es nada, eso se va, eso es una cosa de tipo político y como ha venido se irá. ¿Todos los euskera? Yo sí. Bueno, ya para ir un poco terminando, no sé, ¿qué te gustaría a ti o a quién te gustaría que llegara este testimonio que tú me has dado, un poco recogiendo tus recuerdos y a quién te gustaría que llegara y para qué te gustaría que sirviera? A mí no me digas nada porque a mí no me importaría nada, de nada. O sea, me da lo mismo morirme dentro de una hora que no morirme. Me da lo mismo que Euskadi domine a España, que España domine a Euskadi. Ya me da lo mismo. Ya todo eso lo veo muy empequeñecido, todo eso. No tiene valor para mí. Ahora, bueno, me has dicho antes, ¿no? Que al final es como que has llegado un poco a esa conclusión, ¿no? De lo importante que es, no sé, ¿no? El querer, el encontrar estas cosas, ¿no? Que al final son las que, bueno, las que tienen valor en la vida, ¿no? Que al final igual todo lo que nos rodea a veces es un poco, ¿no? Que al final a uno lo que le importa es las cosas fundamentales y esenciales, ¿no? Sí, Que igual sí. lo demás, que cada uno se ocupe un poco de lo suyo, ¿no? Que yo creo que tú también ya has hecho, ¿no? Mucho en tu vida, ¿no? Por eso yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya está, yo ya no quiero hacer nada más. Me parece muy bien tu posicionamiento. Bueno, yo quiero darte las gracias por haberme atendido, por haberme contado esto. Y no sé, si tú quieres añadir algo más. A mí no se me ocurre nada, a mí no se me ocurre nada ahora. Vale. Lo malo es que mañana diré, me caché, se me ha olvidado decirle esto que era tan divertido, tan bonito. Bueno, pues si te acuerdas mañana de algo, me llamas y yo vengo y... Déjame tu dirección, de todas maneras, ¿eh? Te dejo, sí. Bueno, entonces, ¿te parece bien que demos... ¿Terminado? ¿Por terminado esto? Yo creo que sí. Son la 1:15. Hemos estado un rato largo. O sea, que hemos estado un rato. Un rato largo, sí, bueno, sí. pues muchas gracias. No falta nada más. Y ya voy a apagar ya la grabación, ¿de acuerdo? Apaga todo. Bueno.